Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, amados pastores, mis pastoras también les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que ustedes estén bien, tanto en el norte como en el sur, en cada una de las ciudades también donde está nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga, esperamos que Dios nos ayude nuevamente en esta tarde, en este estudio, en esta ocasión con el libro de Jeremías. Ya hemos terminado el libro de Isaías y estamos comenzando con Jeremías, un libro que tiene como 52 capítulos, pero que tenemos lecciones, menos de 20 lecciones para este libro por un tema de estructura de nuestro expositor. Pero esperamos que cada tema sea motivo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar al Señor esperando que nos dirija en todas las cosas. Padre Celestial, Dios eterno de misericordia, le doy gracias, Dios mío, por esta nueva oportunidad que usted me permite de poder, Señor, estar mirando, examinando su palabra a través, Señor, de esa mirada de su Espíritu, Señor, que revela todas las cosas. Te pedimos, Dios mío, que nos des la gracia, el entendimiento para poder entender y aplicar a nuestras vidas las enseñanzas prácticas, Señor, que aprendemos de cada una de estas lecciones. Te ruego que así también bendiga a nuestros hermanos, nuestros pastores, que en cada clase, que en cada iglesia puedan también ser impartidas para edificación del cuerpo de Cristo. Amado Dios, te pido ahora tu bendición y te pido tu dirección y tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor porque podemos tener ya la oportunidad de estar mirando el libro de Jeremías. Lo primero que vamos a hacer, vamos a leer la lección que se encuentra en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 9. Así que vamos a leer inmediatamente para entrar de lleno a este tema. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes, que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Antes vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor, contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ello, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro
y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Una lectura extensa hasta el versículo 19, es decir, todo el capítulo 1 del libro de Jeremías. Bueno, como introducción, en realidad tenemos para esta lección, ustedes tienen allí la introducción del libro de Jeremías, que es muy importante, que habla básicamente de la naturaleza de este hombre que era de la familia de los sacerdotes. La Biblia dice que él dice que le vino sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Hay que recordar que Anatot era una ciudad de las ciudades de los levitas. Allí vivían los sacerdotes, los levitas, y de esa localidad venía Jeremías, ¿ya? Que profetizó su ministerio en el año 626, dice, en el 13º del rey Josías. ¿Ah? Entonces es importante lo que dice la introducción del capítulo 1, donde comenzó su ministerio el profeta Jeremías. Lo otro importante es de que este libro y Jeremías, básicamente, dice el expositor, que casi todos los libros proféticos centran su mensaje en las palabras de Dios, es decir, en la profecía, y no básicamente en la vida como quien diría particular, privada de los profetas. Pero en este caso, en este libro hay una excepción. ¿Por qué? Porque es aquí donde se conoce mucho del carácter de este varón, de Jeremías. De hecho, él escribió el libro de Lamentaciones, que también habla de su carácter y de su sentir, cómo él sufre en carne propia, digamos así, el sitio y la cautividad y, bueno, el traslado de los judíos a Babilonia. ¿Ya? Le llaman el profeta llorón, y él tiene esta misión y muy, muy triste porque es perseguido aún por su propio pueblo por proclamar una verdad. eh, y la verdad tenía que ver con el inminente cautiverio babilónico que iba a caer sobre el reino de Judá. Así que eso es lo que dice un poco la introducción. Después que Nabucodonosor toma el control, el dominio y lleva cautivo a la gente, bueno, a Jeremías tiene todo el favor de Nabucodonosor y del capitán de la guardia, y le dan a elegir o irse con ellos a Babilonia, donde le iban a hacer mucho bien, o quedarse en la tierra de Judá, y en el fondo toda la tierra estaba delante de Jeremías para que él hiciera como él quisiera. Finalmente él se quedó allí por un tiempo y luego de algunas revueltas que sucedieron con Gedalía, un gobernador, no un rey, sino que un gobernador que no creyó a las palabras de Jeremías nuevamente, pues Jeremías le dijo, quédense aquí, no tengan miedo del rey de Babilonia y Dios los va a guardar y los va a bendecir y los va a proteger. Ellos no quisieron oír las palabras nuevamente, era un pueblo muy rebelde y no quisieron oír esas palabras y se fueron a Egipto. Jeremías se fue con ellos o prácticamente se lo llevaron como cautivo, ¿no? No se sabe, se cree que Jeremías puede haber muerto en Egipto. Esa es la vida un poco de este profeta, uno de los hombres que sufrió mucho, como podríamos decir nosotros, por la causa de Cristo, ¿no? Y por llevar este mensaje, un mensaje duro, un mensaje de cautividad, un mensaje de dolor, de mucho sufrimiento. Entonces ese es el libro de Jeremías. Nosotros podemos ver que él vivió en el reino del sur. Hay que entender también para los que se están agregando a los estudios que ya hace muchos años atrás que el reino se había dividido en el reino del norte, en el reino del sur. En el reino del norte la capital era Samaria y allí estaban los reyes y gobernaban los reyes de Israel, se les llama, ¿no? Muchas dinastías. Sin embargo, en el sur,
capital Jerusalén, allí donde estaba el templo, allí reinaba la dinastía del rey David, es decir, todos sus hijos. Es una sola dinastía hasta que llegue José, hasta que llegue Jesús, el hijo de David. Entonces, nosotros vamos a estar mirando ahora el libro de Jeremías. Eh, Hay una gran diferencia con el libro de Isaías porque Isaías profetiza muchos años antes. Sin embargo, él profetiza acerca también de esto mismo, de la cautividad, del mal que se acercaba y a Jerusalén por sus pecados, por su idolatría, por abandonar el pacto. Todo esto fue consecuencia de la rebeldía y la dureza del corazón del pueblo de Dios. Nada más, nada más. Entonces, Jeremías ahora no es solamente un profeta que está hablando lo que viene, sino él es un testigo ocular, él lo vive en carne propia, él sufre el sitio de Jerusalén, sufre la cautividad y sufre, ¿no es cierto?, la destrucción de Jerusalén, los muros, la ciudad. Entonces es muy importante que este hombre que fue llamado de Dios para advertirle a Israel, porque el ministerio de Jeremías es un ministerio de advertencia, de él está advirtiendo lo que va a suceder, las consecuencias trágicas que va a venir sobre el pueblo de Dios, el solo hecho de alejarse de Dios y romper su pacto. ¿Ya? Predijo entonces, como dice acá también, que se desataría desde el norte. Por eso leímos alguna porción final de este capítulo, ¿no? Como dice aquí, ¿qué veo? Yo veo una vara de almendro. Bien has visto. Entonces, veo una olla que hierve, digamos, está hirviendo, está en el punto, está en el momento. No hay más tiempo. No hay más tiempo, porque yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Es decir, allí están los ejércitos de Babilonia. Entonces, este hombre vivió el asedio, 2 años duró el asedio. Si uno lee y usted lee el libro de Lamentaciones, tómese el tiempo, lea Lamentaciones. Sería bueno que usted vea, lea y se dé cuenta lo trágico que fue vivir en ese tiempo, lo trágico que fue estar en ese momento del sitio, cuando los ejércitos de Babilonia rodearon Jerusalén, rodearon la ciudad, nadie entraba, nadie salía, no había forma de poder obtener los alimentos del campo. Se fueron agotando las reservas, se fue agotando. Gracias a Dios, un rey hizo un canal subterráneo, ellos podían tener agua, pero el alimento escaseaba a tal grado que las escrituras nos muestran, y no estamos exagerando, que las madres con tanto hambre se comían a sus hijos. Eso es terrorífico en realidad. Entonces, de eso se trata un poco el libro de Jeremías. Eh, ¿Quién mandó a escribir a Jeremías? Bueno, si uno mira las escrituras y repasa acá un poquitito, vamos a avanzar algunos capítulos para ir entendiendo esta introducción. En el capítulo 36, ¿sí? Dice, aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, hijo de Josías, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Bueno, después de esta orden de escribir, así se origina el libro de Jeremías, con esta orden que el Señor le da a Jeremías. Bueno, después el rey, un rey
destruye este libro, lo hace tira, lo corta con un cortapluma y lo tira al brasero y lo quema totalmente. Aquí dice en el 27, dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Y dirás a Joacín, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombre ni animales? Entonces ese es el origen del libro de Jeremías. ¿Quién lo escribió? Baruch, el escribiente. ¿De boca de quién? De Jeremías, un mensaje que el Señor le había dado. Y este segundo rollo es el que nosotros tenemos, porque el primero fue quemado y se ha, ha perdurado hasta el día de hoy. Entonces eso es muy importante que lo podamos entender antes de entrar de lleno a este estudio muy hermoso de la palabra del Señor, del libro de Jeremías, que lamentablemente, es una advertencia y aquí habla de muchas cosas muy tristes en realidad. Dios pensaba que de esa manera el pueblo podía reaccionar. Dios siempre quiso librar a Israel, quiso librar a Judá por si ellos se volvían al Señor, pero ellos lamentablemente nunca se volvieron. Entonces, de modo que el orden que tenemos acá en este libro de Jeremías, eh, en parte está de acuerdo al tiempo, digamos, cronológicamente de acuerdo a los eventos, a los hechos, en parte está de acuerdo a eso, en que se dieron los mensajes que el Señor le dio a Jeremías, pero en parte también está de acuerdo a la naturaleza del tema, ¿ya? De acuerdo a la naturaleza del tema que tenemos eh, en esta hora. Entonces, por eso aquí encontramos otro texto, quiero que vea usted, Jeremías 36, 17. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá. Y observe, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Y de esa manera se conformó el libro de Jeremías. Entonces, gracias al Señor tenemos ya esta explicación y vamos a mirar ahora lo que nos dice el expositor. Ya, comisionado del Señor. No digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú. Bueno, esto es lo que tenemos nosotros en el primer capítulo. ¿Ya? En el primer capítulo. Primero vamos a hablar de esta comisión, de esta, cómo es llamado. Ya sabemos cómo es llamado Jeremías. Jeremías es llamado al ministerio de la profecía desde el reinado de Josías. Atentamente nosotros podemos leer acá en la Biblia cuándo comienza esta comisión. Dice la Escritura que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Y ahí tenemos un dato importante que tenemos que considerar. ¿Quién gobernaba en ese momento en Judá? Ya sabemos que era Josías, ya, era Josías, y que el profeta vino a él cuando él ya llevaba 13 años de gobierno. Si Josías, si Josías fue llamado al reinado a los 8 años, por si acá, es uno de los reyes más jóvenes, a los 8 años él fue ascendido al trono, es decir, a los 13 años tenía 21 años. Entonces, es importante que él, cuando tenía 21 años, como digo, aparece Jeremías en escena, por decirlo de alguna manera, y allí comienza su ministerio profético de advertencia al pueblo de que al menos que se arrepintieran de sus pecados, la ciudad inevitablemente sería destruida. En eso gira un poco en torno todo este tema del libro de Jeremías. Antes de eso, quiero hacer un enlace con el libro de Isaías, porque seguramente todavía nos queda en la retina tantos hermosos pasajes que estuvimos mirando del libro de Isaías, ¿ah? y,
y es importante que miremos un poquito, y para eso vamos a ver un contexto histórico de los reyes de Judá. Ya dije que los reyes de Judá fue una dinastía. La dinastía significa cuando los hijos suceden a sus padres en el reinado. Es una sola familia que es la que reina de padres a hijos. Eh, quiero volver atrás un poquitito en este contexto histórico y volver al libro, al último rey que estuvimos mirando en las lecciones pasadas, semanas pasadas, y me quiero referir al rey Ezequías. Ezequías es un muy buen rey, uno de los buenos reyes de Judá, que recuerde usted que hizo muchas cosas buenas, y cuando el Señor le dijo que ordenara su casa porque ciertamente tenía que partir, le pidió años al Señor, Dios le dio 15 años, le añadió. Y a pesar de que fue un buen rey, igual cometió algunas cosas no muy buenas, entre ellas mostrarle los tesoros a los emisarios que venían del norte de Babilonia, le mostró todos los tesoros, le mostró toda la riqueza, y bueno, eso fue motivo, fue un pecado en realidad. Fue un pecado mostrarle al adversario, digamos, todo lo que él tenía. La profecía se desarrolló allí para decir que finalmente, eh, por esa necedad, por esa torpeza, años después van a venir los babilonios y iban a llevar todo el oro, toda la plata y toda la riqueza, pero que no iba a ser en el tiempo de Ezequías, sino en el tiempo de los hijos de él. Entonces, este rey, recordando un poquito quién era Ezequías, tuvo un hijo. En esos 15 años tuvo un hijo, como a los 2 años después, tuvo un hijo que le puso por nombre Manasés. Manasés. Ezequías gobernó 29 años en Jerusalén, y Manasés, su hijo, gobernó 55 años, pero fue el rey más malo, más perverso, más corrompido. Ya lo he comentado en otras ocasiones, que llegó a tal grado su corrupción que hizo pasar sus hijos por fuego al dios Moloch. Entonces, después de Ezequías gobernó su hijo Manasés 55 años, y después de Manasés gobernó su hijo Amón. Amón, quien gobernó solamente 2 meses y fue asesinado. Gobernó muy poquito, fue asesinado. Y gobernó su hijo, Josías. Y aquí aparece Josías. ¿Se fija? El trecho no es tan largo en los años. Y aparece Josías, que gobernó 31 años en Jerusalén. 31 años, donde fue un buen rey. A pesar de su corta edad, descubrió el rollo, descubrió el libro de la ley, y se produjo un avivamiento, por decirlo de alguna manera, en Judá, para volverse a hacer lo que dictaba la ley. Llegaron hasta hacer la Pascua, que no la habían hecho en muchos años, ¿no? El pueblo estaba evocado a la idolatría y a todos los reyes, a toda la idolatría que existía en ese tiempo. Entonces, este rey Josías, que desde los 8 años comenzó a gobernar, a los 13 años su gobierno, 21 años, aparece. Entonces, quería hacer ese enlace para que pudiéramos entender en qué tiempo nos estamos moviendo. Para terminar, porque no quedan muchos reyes, después de Josías le sucedió en su reinado Joacás. Joacás también fue su hijo, y él también gobernó muy poquito, algunos meses, y fue exiliado a Babilonia. En ese tiempo, en Babilonia, digamos, Egipto gobernaba Egipto, y lo pusieron ahí, pero luego lo sacaron y lo mandaron exiliado a Egipto. Y luego entonces, después de Joacás, le sucedió su hijo Eliaquín o Joacim, cualquiera de los dos nombres. Se le conoce más por Joacim, que era hijo de Josías, y este también el faraón Necao, que lo puso allí, eh, también no anduvo muy bien. Él gobernó eh, como 11 años también. Y podemos ver que así, de esa manera, se fue. Estos reyes, este fue un rey malo. Ya a esta altura Babilonia estaba gobernando ya, y este rey, ¿no es cierto?, Eh, que era hermano de Joacás, no hizo las cosas bien en realidad, no hizo las cosas bien. Y bueno, después le sucedió su hijo Joaquín, que duró muy poquito también, 3 meses, era hijo, y fue exiliado
a Babilonia. En ese periodo fue el primer exilio donde se llevaron a todo lo mejor que había en Judá, y este rey fue llevado con su madre, con sus príncipes, con los gobernantes, y se lo llevaron a... Y luego entonces Nabucodonosor puso a, a su tío, el cual se llamaba Sedequía, que gobernó 11 años, y cuando él tenía 9 años gobernando en Jerusalén, cuando tenía 9 años se rebeló contra el rey de Babilonia, y Babilonia vino nuevamente con todos sus ejércitos y terminaron destruyendo completamente todo, incendiando la ciudad, derribando sus muros, y este Sedequía y estos reyes en realidad, ninguno de ellos tomó como bueno la profecía de Jeremías. Todo lo contrario, la profecía de Jeremías para ellos era un traidor. Para estos reyes, para Joaquín, para Joacín, para Sedequía, Jeremías era un traidor, porque el mensaje era: vuélvanse, entréguense al rey de Babilonia, van a salvar sus vidas, van a salvar su familia, solamente tienen que entregarse a ellos. ¿Por qué? Porque Dios había dictaminado destruir a los malvados y destruir a Jerusalén. El pecado era muy grande, hacía ya décadas que venía la idolatría, se había internalizado en el pueblo, en los sacerdotes, en los príncipes, en los ancianos, en los reyes, y ya no había vuelta atrás, ya no había nada más que hacer que desencadenar la destrucción. Dios toma a Nabucodonosor como un instrumento de justicia para destruir a Judá, para destruir la ciudad, para desarraigarlos de la tierra, sacarlos de allí y llevarlos por 70 años al cautiverio. Este hombre Sedequía, en la noche, creyendo burlar los ejércitos que tenían rodeada la ciudad, hicieron un forado en la muralla, salieron al campo con su familia huyendo. No anduvieron mucho cuando los soldados de Nabucodonosor los tomaron presos, y allí en el campo la escritura nos muestran, usted puede leerlo en el libro de Jeremías, y como le digo, no vamos a tener todas las ocasiones para verlo. Allí, delante del rey Sedequías, los soldados de Nabucodonosor tomaron a los hijos de Sedequías y los mataron allí mismo, les cortaron la cabeza y allí los mataron en presencia de su padre. Y luego de haber hecho eso los soldados le sacaron los ojos a Sedequías. Entienda cuál era la manera. La manera era de que lo último que vieron los ojos de Sedequía, el rey Sedequía, fue la muerte de sus hijos. Y una vez que él los vio, le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado a Babilonia. Entonces, es un poco triste, ¿no? En este contexto que hemos estado mirando, ¿no? Hemos estado mirando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, comisionado del Señor. Por eso la comisión la tenemos en la Biblia. La tenemos aquí. Dice: le vino palabra en día de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11. Dijimos que había reinado 11 años, de Sedequía, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino palabra de Jehová diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, escogido desde el vientre de su madre. Escogido desde el vientre de su madre. Qué importante, ¿no? La comisión, ya la sabemos, ya la entendemos, fue sobre estos reyes. Y bueno, aquí en la primera parte se adelanta un poquito el estudio, se ha adelantado, porque luego viene la excusa de él. Pero antes de eso, el Señor le dice: yo te escogí, yo te elegí, yo te he elegido a ti, yo te escogí. Entonces, ese es así el Señor viene, o como dice la segunda parte, escogido en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo conoció desde el vientre de su madre. Jeremías fue escogido antes que se formase en el vientre materno. Las palabras de Jehová le vinieron en tiempos del rey Josías y Joacín de Judá. Cuando Dios lo llama al ministerio de la profecía,
lo santifica para ser su profeta y lo capacita para tan dura labor. Cuando la mano de Jehová tocó su boca y puso sus palabras en ella, allí el Señor lo comisionó, allí el Señor lo escogió y lo capacitó para que él llevara adelante este ministerio tan importante que él tenía que realizar, ¿ya? Eh, Uno lo mira aquí en el versículo 5, un versículo muy hermoso. El versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Entonces aquí podemos leer nosotros en el expositor, ¿no? La palabra santificar significa apartar, separar para el uso de Dios. Eso es importante. Entonces podríamos decir antes, como dice este texto aquí, antes que nacieses te santifiqué. O sea, antes de nacer ya Dios lo tenía apartado. Lo tenía apartado para él. Qué importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra santificar significa apartar, apartar. Su mensaje dice apartar para el uso de Dios. Así que no debía de preocuparse por el efecto de su mensaje, sino comunicarlo. Y eso es importante. El hombre de Dios, el profeta de Dios, el que tiene esta inmensa responsabilidad de entregar el mensaje de Dios, no tiene que preocuparse porque no es su mensaje. He oído, he escuchado, he conversado con muchos varones que tienen este don de la profecía y que a veces tienen que entregar mensajes fuertes, mensajes duros, mensajes tristes, y ellos son muy afectados en realidad cuando, por ejemplo, el pueblo no obedece. Entonces yo le digo, oiga, pero ¿por qué se preocupa si el mensaje no es suyo? Usted está igual que Jonás. Usted está igual que Jonás, ¿no es cierto? Cuando predicó en Nínive se apesadumbró, se fue al cerro, allí quizá mirando a la distancia que el juicio de Dios cayera, como el juicio no cayó, entonces él se apresadumbró y dijo, Señor, pero ¿para qué? Mejor es que me quites la vida. Ahí Dios, ¿no es cierto?, le hace nacer una calabaza que le da sombra y él está tan contento con la sombra y de repente un gusano ataca a la calabaza y la calabaza se seca y se muere y se vuelve a enojar por la calabaza y ya no tiene la sombra. Entonces, lo que le está pasando ahí al profeta es que él como que se adueña de las palabras cuando el mensaje es de Dios. El mensaje de Dios, yo te escogí, yo te llamé, yo te aparté, el mensaje es de... Entonces le dice el Señor, ¿por qué te apesadumbras tanto? ¿Por qué te enojas tanto por la calabaza que en un día nació y en otro día murió? ¿No voy a tener yo lástima de esta gran ciudad donde hay cientos de miles de almas? Y el Señor extendió su amor y su misericordia. Hay que recordar, sí, que 100 años después, un siglo después, Nínive por sus pecados fue totalmente destruido. Nadie repara en eso, pero fue la predicación más exitosa, que toda una ciudad, desde el rey y los animales, se convirtieron al Señor y se salvaron. Y no cayó el castigo sobre ellos. Entonces, le dice el Señor, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué o te aparté y te di por profeta. Entonces Isaías usa esta frase, eh, digamos, Jeremías. Pero si uno va a Isaías, y eso es lo que tenemos en el Isaías 49, si miramos dónde está nuestro texto de memoria, en Isaías 49, versículo 49:5, vamos a leer primero. 49, versículo 5 dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, para congregarle a Israel. Entonces, también en el libro de Isaías encontramos este texto, ¿no? Este mismo pensamiento había mucha similitud también, tanto como en Ezequiel también, donde dice, ahora dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Me encanta esa expresión.
Me encanta esa palabra. Quienes tengan esa certeza, esa seguridad, deben estar tranquilos en el ministerio que Dios les ha dado y el que el Señor les ha entregado, porque esto le da legitimidad, ¿no es cierto?, al llamado, al ministerio. Bien como decía una persona que muchas veces lo ofrecieron para pastor, pero él siempre dijo que no porque no tenía el llamado, porque según él, y esto es una gran verdad, la persona que está en el ministerio y que no tiene el llamado de Dios, cuando tenga problema, cuando tenga lucha, cuando tenga dificultad dentro de la misma iglesia, ¿a quién le va a reclamar? ¿A quién le va a orar? ¿A quién le va a pedir que le ayude? Porque si le ora al Señor, si le pide a Dios, el Señor le dice, yo no te he llamado a eso, yo no te he ungido para eso. Entonces, pero la persona que tiene la convicción, tiene la certeza, tiene el llamado de Dios, entonces va a clamar a Dios, va a orar a Dios y Dios le va a ayudar, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a bendecir, Dios va a estar con él. Esa es la gran diferencia. Nosotros conocemos cómo Dios, cómo los hombres nombran y buscan un rey porque quieren ser igual que las otras naciones y ahí Dios pareciera que le dice ya, bueno, ahí tienes un rey, Saúl, el más grande, el guerrero más formidable. Pero ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó? Ahí, Oseas dice, te di rey en mi ira y te lo quité en mi enojo. Oiga, qué terrible en realidad. No es el caso de Jeremías, que Jeremías fue escogido desde el vientre materno. Este es un mensaje para todos los pastores que me escuchan en realidad, porque es distinto cuando Dios llama a David. Totalmente. Le dice a Samuel, no llores más, Samuel, porque yo ya me he provisto de un rey. Vete a la casa de Isaí y de entre uno de sus hijos me he provisto un rey. Entonces Samuel va contento, va alegre a la casa de Isaí, porque ahora él va a elegir un rey, porque él ahora va a elegir un rey que Dios está de acuerdo. Entonces cuando aparece primero, ¿no es cierto? Abinadab creo que se llamaba, entonces cuando Samuel lo ve, que ya cree que no necesita la dirección de Dios, entonces dice, este sí tiene pinta de rey. Y el Señor dice, no, 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 no es lo que no es lo que tú estás mirando, porque Dios no ve lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo externo, pero Dios mira el corazón. Y este no es. Y viene otro, y viene Sama, y vienen todos los hijos, y ese tampoco era, ese tampoco era. Cuando aparece el pequeño David, el joven David, rubio, de ojos hermosos, de buen semblante y buen parecer. No sé por qué lo dice la Biblia, porque él no mira lo externo. ¿Ah? Pero realmente Dios es una maravilla en realidad. Y el Señor le dice, este es úngelo, porque Dios lo conocía y sabía de dónde venía. Entonces, bueno, no quiero apartarme mucho del tema, pero eso es importante, amados pastores, amados hermanos. Eso es muy importante. Y no solamente en el ministerio pastoral, en todos los ministerios que usted quiera llamarle, aunque usted sea un líder, un presidente, un oficial, en todos los ministerios es importante y es bueno tener esta legitimidad de parte del Señor. El apóstol Pablo también, en Gálatas, mire, en Gálatas, vamos a leer Gálatas capítulo 1, 15 y 16. Gálatas capítulo 1, por aquí se nos está el libro de Gálatas y vamos a leer capítulo 1, versículo 15 y 16. Qué hermoso dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Se fija? El apóstol Pablo, el enemigo de la iglesia, el que perseguía a los cristianos, el que iba con cartas de autoridad a los sacerdotes a Damasco para tomar a todos los cristianos, a todas las familias, no le importaban si fueran mujeres, niños de corta edad, no, él era implacable, pero usted sabe cómo el Señor lo llamó y cómo el Señor lo escogió. Cuando Ananías, el profeta, el instrumento de Dios, le dijo, Señor, ¿acaso no sabe quién es Pablo? Y él, sí, yo sé quién es Pablo, y instrumento especial me es este en mi mano. Yo le enseñaré cuánto debe de sufrir por mi causa. Entonces, por eso que el apóstol Pablo, en su llamado, él dice,
pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, no subí a los apóstoles, no subí a Pedro, no fui donde Jacobo, él se fue al desierto y allá estuvo 14, 15 años. Y de allí el Señor, él recibió el Evangelio que nosotros todos conocemos en las cartas y la epístola del apóstol Pablo. Entonces es sumamente importante. Jeremías tenía que entender de que antes que se formase en el vientre Dios lo había elegido y que antes que él naciere ya Dios lo había apartado, lo había santificado. Y eso le da legitimidad a su ministerio. Por eso estamos hablando del verdadero llamado, el llamado de Dios. Alguien podrá consultar y decir, pero pastor, ¿somos todos elegidos del vientre materno? A mí me gusta pensar que sí. A mí me gusta pensar que sí. ¿Por qué? Porque por la experiencia personal podríamos habernos perdido, hermanos amados. Yo he contado muchas veces, a lo menos 5 o 6 ocasiones, yo me podría haber muerto, especialmente ahogado, que me arrastró un canal, que casi me atropella un tren, que quedé colgando entre el tren en movimiento y el andén. Si usted se acuerda, los andenes tenían como casi un metro, un lugar donde estaban las ruedas, porque el andén de los trenes, estoy hablando cuando corrían trenes en Viña, ¿no? Estaba paralelo a la pisadera del tren prácticamente, pero ahí había un espacio y uno caía. Yo quedé colgando en ese espacio. En otra ocasión mi vehículo, me bajé a mirar, sentí algo raro y cuando me detengo se le cae una de estos tensores que mueven la rueda a la derecha o a la izquierda, no sé cómo se llaman. Yo me bajé, moví y se cayó. Con que eso me sucede bajando por Viña, hubiese sido otra la historia. Y los salvavidas me sacaron de la playa Miramar. eh, los salvavidas me salvaron. El Señor me salvó, usó a esos hombres. Entonces no puedo decir otra cosa, Señor, tú podías haberme dejado que yo me perdiera. Pero quiero decir que el Señor nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Entonces, la excusa, ¿qué podemos decir? ¿Ah? ¿Qué podemos decir? La excusa la conocemos de muchos hombres, de David, de muchos hombres que tuvieron muchas excusas delante del Señor, especialmente Gedeón, que conocemos. Gedeón está golpeando el trigo para esconderlo, está en el lagar, no es un lugar para trabajar el trigo. El trigo se golpeaba a vista y paciencia de todo en el campo, a campo traviesa, así el viento se llevaba la hojarasca y el trigo se almacenaba. Era un lugar cerrado. Entonces viene el ángel y dice, varón esforzado y valiente, le dice. Yo me imagino que Gedeón miró para todos lados. ¿A quién le dice? A mí, porque él no era ni esforzado ni valiente porque estaba escondido. Pero Dios le dice así porque ve lo que hay en él. Entonces él dice, bueno, ¿y quién soy yo? Ve con esta tu fuerza, le dice, vas a salvar a Israel. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi familia? Yo soy el más pequeño, somos insignificantes. Dios precisamente usa a los insignificantes, a los vasos de barro. Él usa a lo débil para avergonzar a lo fuerte, a lo pobre para avergonzar a lo rico. Y la respuesta es muy clara. ¿Por qué? Para que toda la gloria sea siempre para el Señor. Siempre sea para el Señor. Entonces, como Él le dice acá, ¿no es cierto? En este capítulo de Jeremías que estamos mirando, el primer capítulo, y empieza la excusa, ¿qué le dice Jeremías al Señor? Dice, ay Señor mío, Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Cuántos de nosotros también llegamos de esa manera? ¿Cuántos hombres nuevos llegan Pero el Señor es el que llama, Él es el que capacita y Él es el que está respaldando el ministerio. Y el Señor le dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. La palabra niño lo que quiere decir, soy un joven, soy inexperto, no tengo la capacidad. Eso es lo que quería decirle
lo que quería decirle en realidad Jeremías: no me siento preparado, no soy capaz, no tengo experiencia, no sé hablar, soy un niño. Eso es lo que quiere decir. Eso nos pasa a todos, en realidad, hasta el día de hoy. Subir al púlpito para predicar el mensaje el domingo, uno se siente totalmente incapaz. Pero el Señor usa a los incapaces para avergonzar a los capaces. Entonces, que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga en esta lección, que es bonito poder mirarlo desde ese punto de vista. Ahí vemos cómo el Señor, ¿no es cierto?, dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Eso es lo importante. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, porque no es nuestro mensaje, no es nuestra palabra. Es más, no tenemos palabra. Es el Señor que usa a sus siervos, a sus hijos. Entonces así encontramos a Moisés. Usted conoce la historia de Moisés, no la vamos a repasar, pero él también le dice: soy un hombre tardo, torpe de lengua. Y el Señor en algún momento se enoja porque Moisés le dice: Señor, envía al que tienes que enviar. Entonces el Señor se enoja con Moisés. Basta ya, le dice. Ahí está tu hermano Aarón. Él va a ser como tu boca. Tú vas a ser como Dios y él va a ser como el profeta. ¿O acaso no sabes que yo hice la boca? Que yo hice al sol, a los oídos. Lo que yo hago, ¿no es cierto?, hablar al mudo. Entonces, no hay excusa delante del Señor, ¿no? Ninguna excusa. El escogido lo es, no por sus capacidades, no, sino por la capacidad que Dios pone en él. Eso es lo importante. Algunos son muy orgullosos en eso. Algunos son muy orgullosos y soberbios, como Nabucodonosor, que dijo: todo esto lo he construido con el poder de mi fuerza. Y no es así, de ninguna manera. Por eso hablaba acerca de Samuel. De Samuel. El profeta fue un excelente varón, el profeta Samuel, pero como le digo, él iba tan confiado y pensando que el primero que apareció dijo: este tiene pinta de rey, tiene porte de rey, tiene musculatura de rey, sin duda alguna este es. Sin embargo, él se equivocó, se equivocó. Entonces, en el ministerio profético, el don principal se relaciona con el habla. Por eso que en este caso de Jeremías, Dios tuvo que ungir los labios, como lo hizo también con el profeta, que vio la gloria de Dios, que vio al Señor en un trono alto y sublime. Y cuando él lo vio, porque los ángeles decían: santo, 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 y cuando él lo vio, dice que yo caí como muerto. Y dijo: ay, Señor mío, soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos, porque yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces un ángel tomó un carbón encendido del altar y quemó sus labios y los santificó. Y cuando el Señor le dijo: ¿y quién va a ir por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Pero iba con la unción de Dios. Ya sus palabras iban ir con el mensaje de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Eso, que realmente el hombre pueda entender perfectamente. A todo lo que te envíe irás tú, no otro. Y dirás todo lo que yo te mande que digas, no como Balaán, que Balaán era un profeta asalariado. Usted conoce esa historia. Y él, ¿no es cierto?, era un hombre que lo vinieron. En número aparece esa historia. Es bueno que le dé una lectura a usted allí en su casa para poder estar delante de su clase. En número, en el capítulo 22, todo el capítulo encontramos la historia de Balaán. Entonces, cuando vinieron de, a buscarlo, Balac, el rey de Moab, le dijo: ven, maldíceme a este pueblo, porque yo no podré contra él. Entonces envió mensajeros, embajadores, con muchos dones, mucha riqueza, y ven, y yo te voy a bendecir. Entonces en la noche el Señor viene a Balaán y le dice: ¿a qué han venido estos hombres? Dice: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaán le respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: observe, no vayas con ellos,
ni maldigas al pueblo porque es bendito. Y esa fue la orden. No tenía que ir con ellos. Pero él insistió y volvió a enviar otros mensajeros con mayores honores, mayor oro, mayores cosas. Entonces, eh, nuevamente Balaán le dice, quédense esta noche y voy a consultar al Señor. Curiosamente, Dios ya le había dicho que no. A veces eso es como lo que pasa en nuestra iglesia, en nuestros hermanos, o quizá usted mismo. Dios, usted sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál es el mensaje. ¿Ah? ¿Sabe cuál es el mensaje y por qué volver a preguntarle al Señor? ¿Por qué, Señor, puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? ¿Puedo ir allá? Si usted sabe que no es así. Queremos como doblegarle la mano al Señor y eso nunca lo vamos a poder hacer. Entonces, os ruego, le dice, por tanto ahora que reposéis esta noche para que yo sepa qué me vuelva a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Pondré mi palabra en tus labios. Dirás lo que yo te diga, no lo que dice tu corazón. Yo creo que Balaán, conociéndolo a través de la escritura, se alegró que ahora podía ir, se alegró que ahora podía cobrar. ¿Por qué? Porque no se puede entender. Y dice la escritura, mire, así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Lo estaba probando el Señor? ¿Lo estaba probando quizás? O en ese enalbordar su asna y comenzar el camino, el corazón de Balaán empezó a pensar cómo hacerlo, cómo poder cobrar este dinero, cómo bypasear la voluntad de Dios. Dios que conoce el corazón del hombre dice que el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos y como dice el ángel lo iba a matar, se le iba a poner por delante. Yo pienso personalmente que él no iba a decir lo que Dios le iba a decir. Él no iba a hablar lo que Dios le iba a hablar. Por eso lo traigo a colación, por eso lo traigo este comentario, porque si Dios le dijo que vaya, pero observe aquí, dice, vete con ellos, pero harás lo que yo te diga, hablarás lo que yo te diga que hables. Y yo creo que él tenía su mente y su corazón puesto en otras cosas, ¿no? Se aprovechó del permiso de Dios, pero él no iba a hacer, él iba a agradar a Zippor, el rey de Balac, para cobrar. Y por eso el ángel se le puso delante de él muchas veces, varias veces, el ángel de Jehová. Entonces Jehová dice, abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Es decir, Balaán iba a hablar lo que a él se le antojaba. ¿Y qué es lo que le había dicho el Señor? Le había dicho, tú vas a decir lo que yo te diga. Y esa es la diferencia con Jeremías. Esa es la conexión. Él pone sus palabras en sus labios, en sus bocas, porque todo lo que yo te diga, tú lo vas a decir. Todo lo que yo te diga, tú lo vas a hablar. ¿Ah? A todo lo que yo te mande, irás tú. ¿Ah? Y dirás todo lo que te mande. Y ahí está la gran diferencia con este hombre, con este Balaam. Y el ángel dice, eh, y el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me devolveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero mire, pero la palabra que te diga, esa hablarás. Si ahí estaba el tema estaba ahí, en que él no iba a hablar las palabras del Señor. Nos ayude el Señor a nosotros, nos guarde, ¿no? Es así, un hermoso, véalo. Números 22, lea todo el capítulo.
Lea todo el capítulo. No temas delante de ellos, la tercera parte. El ministerio del profeta era duro. Debía hablar al rey, a los ancianos, a los príncipes. Una verdad que ellos no querían oírla, no querían escucharla. ¿Por qué? Porque el mensaje era de juicio, era de destrucción. ¿A quién le gusta escuchar ese mensaje? No. Al hombre no le gusta, y aunque sea el hombre más encumbrado, aunque sea el pastor, al pastor no le gusta hablar, que escuchar juicios contra él. Obviamente que no, porque se siente como el más santo, el más consagrado, y somos todos iguales delante del Señor. Y los pastores, los siervos, los que están en la iglesia, tienen una grande responsabilidad delante del pueblo, porque son responsables de esas almas que Él no pagó nada y Él no compró. Las almas son del Señor y costaron el alto precio del Señor Jesús. Entonces, un fuerte llamado, un fuerte llamado. A veces, no quiero decir que no se debe tener respeto a los hombres que están por delante, al ungido del Señor. Tenemos que honrarlo. Pero ojo, son seres humanos, también se equivocan. Y algunos piden perdón, otros no piden perdón. Unos reconocen, otros no reconocen. Y así está claro. Pero también todos no somos todos ungidos por Dios. Somos todos llamados por el Señor. Tenemos el mismo precio. El Señor murió por mí, murió por ti, de igual manera. No hay acepción de personas. Y ya podemos ver, ¿no es cierto?, lo que le sucedió al rey Saúl. Él era el rey, persiguió a David. David lo tuvo para matarlo muchas veces. Dijo, no levantaré mi mano contra el ungido. Dios se encargó. Dios se encargó. ¿Cómo murió? Él se pasó al bando contrario. Cuando Dios no le respondía, consultó a la divina, se pasó al lado oscuro, digamos. Y luego se suicidó y se quitó la vida. Entonces es importante que nosotros podamos tener ese cuidado, ¿no? Dios le había ungido sus labios, tenía el poder en sus palabras, aunque eran palabras duras las que iba a decir Jeremías. Ya lo vamos a ir viendo a través de las lecciones, pero para hacer lo que el Señor le enviaba a hacer. Necesitaba este hombre necesitaba una demostración del amor, del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Necesitaba que el Señor le dijera una y mil veces, yo estoy contigo, Jeremías, yo estoy contigo. No tengas miedo, no temas delante de ellos. Como le dice casi al final de la lectura que hemos hecho acá, le dice, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Contra todos ellos él le había puesto, ¿no? No es así. Lo mismo entonces, no temas delante de ellos. Por eso que Jeremías y Ezequiel, que nombra al expositor, tenían la misma experiencia ahí en Ezequiel 2, versículo 6. Es exactamente lo mismo sucede. Lo que Dios le dice a Jeremías, también se lo dice al profeta Ezequiel, Ezequiel 2:6. Por eso está esa cita allí. Y le dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzales y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa reverde. Y ese era, por eso que la labor del profeta Jeremías era muy delicada, era muy riesgosa. En algún momento Jeremías dijo, yo no voy a hablar más de ti, porque cada vez que hablo de ti me es injuria, me tratan mal, quieren matarme, así que no voy a hablar más de ti. Pero pero había dentro de mí, dice el profeta, como un fuego que me quemaba, y no lo pude resistir, no lo pude aguantar y tuve que predicar, tuve que hablar, porque tú estabas conmigo como poderoso gigante. Esa es la experiencia de Jeremías, es la experiencia de este varón, ¿no? Y finalmente, ¿no es cierto?, en la primera parte, el Señor le dice a Jeremías, mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Era el instrumento
para desarraigar, para sacar todo lo malo, para derribar toda artimaña del diablo, del enemigo, para destruir, para arruinar los planes maléficos y para derribar todo. Pero no solamente eso, porque la misión que tenía el profeta, ¿no es cierto?, también tenía la hermosa misión de edificar y de plantar. Son 4 términos de destrucción y 2 términos de edificación. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es así, pues, mi amado siervo. El amor del Señor es así. Delante de Él estaba su pueblo amado. Tenía grandes promesas para edificar y para plantar. No solamente, que antes de plantar usted tiene que desarraigar. Antes de hacer una carretera hay que cortar los árboles, hay que destruir la naturaleza. La naturaleza, podríamos decir la naturaleza humana pecaminosa. Él no pone un vino nuevo en un odre viejo, tiene que destruir ese odre y poner un odre nuevo. Si se hace un edificio, el edificio no empieza hacia arriba edificándose. Lo primero que se hace, usted ve máquinas, bulldozers, se meten en la tierra, hacen un tremendo hoyo hacia abajo, empiezan a destruir primero para luego de ahí edificar hacia arriba. Así es la vida espiritual. Así es nuestra vida. Cuando uno viene al Señor, lo primero que muere el hombre viejo y desaparece todo lo malo, todo eso que nos sirve para de ahí hacer algo nuevo. El porotito que cae a tierra, primero se corrompe, se destruye, se tira y luego de ahí sale una planta nueva. Por eso es el orden. Ese es el orden bíblico. El orden bíblico es arrancar, destruir, arruinar y derribar para después poder edificar y plantar. Entonces, se nos ha ido la hora y gracias al Señor podemos tener esta lección en que el Señor nos ha dado en esta hora de poder mirar esta lección. Por eso este libro predice, con esto quiero terminar al final, ¿no es cierto? Jeremías 31, ¿no? Jeremías 31, porque como le digo, el ministerio de Jeremías no era solamente de destrucción, sino que en el 31 encontramos hermosas promesas para el pueblo del Señor. 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces se da cuenta que el Señor en su grande amor y misericordia al final de ese tiempo de cautividad, de destrucción, de desarraigo, de 70 años en un país distinto, el Señor los trae de vuelta a la tierra, encabezado por Esdras, Nehemías, para reconstruir la ciudad, reconstruir el templo y nunca más volver a ser una nación idólatra, nunca más. Por eso en estos versículos, Jeremías 31 dice, 27, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, la simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y transportar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. ¿Se fija? El ministerio de él termina tal como el Señor se lo dijo el primer día. Que el Señor me los bendiga, mis amados siervos, un fuerte cariño, un fuerte abrazo, un saludo a la distancia. Ya nos estaremos viendo, Dios mediante. Espero que sean bendecidos en este estudio, en esta escuela dominical. Sea de mucha bendición para vuestras vidas. Que el Señor les bendiga, para Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén.